Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar una de las últimas novedades de Tengu Ediciones, editorial que cada vez abre más su abanico de géneros y el número de publicaciones. En este caso vamos a hablar de Las personas de los apartamentos dorados, de Park Won-woon, no sé si se pronuncia así, un autor coreano, surcoreano, esto es un manga, y que se presenta, como todas las ediciones de Tengu, en un formato llamativo. En este caso es una obra en tamaño libro, fijaos. Hacemos la comparativa como siempre con un comic book USA. Muy voluminoso, son 708 páginas y tanto la portada como la contraportada como el lomo, que es curvo, tienen este diseño como metálico, con reflejos, que le da la diferencia claramente del resto de publicaciones que han salido últimamente en España. A esto se le une el marcapáginas, que ya es habitual en todos los productos de Tengu, pero en este caso es más que necesario dado el volumen de páginas. Y al final, esperemos no hacer spoilers, tenemos unos escritos del autor en el que se presenta. Este autor es un autor surcoreano muy reconocido en su país, especializa en lo que fue la guerra, Corea del Norte, Corea del Sur, el conflicto que surgió de la separación, de la ruptura entre los dos países y lo que eso dejó en la gente, en el alma de la gente. Habla aquí de la obra, de sus influencias, de lo que quiso contar y tal, y tenemos también unas fotos de algunos de los personajes reales que aparecen en la obra. Antes de seguir, el papel en este caso es una sorpresa porque es un papel de menor gramaje del que nos tiene acostumbrado Tengu, y en algunas páginas, sobre todo dado que en la primera parte de la obra los personajes se utilizan muchas masas de negro, pues transparentan, que es, no es algo que moleste especialmente, pero es algo llamativo dado esta editorial que cuida muchísimo los acabados y los materiales de sus productos. Entiendo que dado una obra de esta cantidad de páginas, 700 y pico, si tuviéramos un papel del grosor al que nos tiene acostumbrado, pues esto sería fácilmente al doble. Pero aún así hay que decirlo, dado que lo decimos en otras obras editoriales, en este caso también hay que señalarlo. Y bueno, la obra en sí, ¿de qué va esto? Pues es complicado. Esta es una obra que de entrada ya os digo, no va a ser para todo el mundo, que eso sí tiene un tipo de lector al que le va a encantar y que es muy difícil de explicar sin hacer spoilers. Yo lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Para empezar, decir que es una obra dividida claramente en dos partes. La primera, por decirlo de alguna manera, sería una especie de Los Perdidos, esa tomadura de pelo que fue un éxito en televisión y que abrió, junto a otras series como Roma, como Prison Break, la época dorada de las series en televisión, y que acabó, ya digo, como una tomadura de pelo porque no cumplió las expectativas que los propios guionistas habían creado, aunque sé que tiene muchos fans. La segunda parte de la obra sería una especie de Persépolis, ¿de acuerdo? Ambas partes están totalmente unidas y totalmente relacionadas. No se puede entender una sin la otra, pero la primera puede desanimar a mucha gente porque no entienda qué está pasando, y es la segunda lo que le da sentido y explicación a la primera. En la primera pues vemos lo que queremos, lo que parece la luna y un hombre que, como todos los personajes en esta primera parte, no tiene rostro, son todos dibujados con el rostro negro, y eso habla de la identidad. Me está esperando en una estación de tren y parece que vuelve a su casa. Es alguien que trabaja en una tienda de instrumentos musicales y que vuelve a su casa a unos apartamentos. Fijaos que ninguno de los personajes que aparecen en esta primera parte tiene rostro, no lo vemos al menos. Y unos apartamentos en una especie de montaña muy alejada y una zona, digamos, conflictiva, o una zona que está en una parte muy dejada y abandonada de la ciudad por parte de las instituciones. Estos apartamentos tienen unos vecinos, unos que iremos conociendo en esta primera parte, que tienen una serie de características. Ninguno sabe su nombre, ninguno recuerda nada más allá de cierta fecha de 1985, que empieza
resultar raro desde el principio, porque hay niños que obviamente tienen menos edad. Si hablan en conversaciones, llevo aquí desde el 85 y tendré unos 40 años y tal, pero los niños que tienen a lo mejor 8 o 9 años también llevan aquí desde la misma fecha y hay cosas que no encajan. Podemos pensar realismo mágico, podemos pensar Lost, ya digo, perdidos. Los personajes están todos relacionados por ese administrador del edificio, una persona que en teoría se preocupa del mantenimiento y de que todos estén bien, pero que desde el principio es claro que algo pasa. Esta primera parte, ya digo, puede resultarle dura a mucha gente porque no entiendes qué está pasando, hay cosas que no te encajan, cosas que no tienen sentido, pero la forma de contar la vida de estos personajes, su día a día, su intento de dejar los edificios y nunca lo consiguen, de alguna manera u otra siempre vuelven aquí cada noche, los sueños que tienen, pesadillas, el no recordar en ninguno su nombre y el qué hacen allí, pues todo eso te genera interés, aunque para algunos, si les gustan las historias más directas y más, pues le aburrirá porque son muchas páginas, muchas, en los que no sabes qué está pasando. Hasta que hay cierto momento en los que los protagonistas encuentran algo en su edificio, en el sótano, que les hace de alguna manera empezar a entender qué ha ocurrido. Y ahora, aquí el que no, bueno, después en la segunda parte, una vez el descubrimiento, ya es una historia mucho más convencional a lo Persépolis. Entonces el que no quiera saber nada porque le interese y quiera descubrir la obra por sí mismo, pues que no siga viendo el vídeo. Voy a poner una imagen de spoiler, esta, y nos despedimos aquí. Para el resto, la segunda parte cambia totalmente el estilo de dibujo del mismo, un estilo de dibujo que para muchos puede ser malo, pero es el estilo de, ya lo he dicho antes, de Persépolis. Para mí mejor, tiene mejor proporciones de la figura humana, las expresiones también son más buenas, domina más la página, la narrativa es mucho mejor. Persépolis muy sobrevalorada, por cierto, pero bueno, la segunda parte ya los personajes tienen cara y rostro y es que han descubierto quiénes son, qué hacen allí, y esta es la parte más dura del cómic, una parte que entronca con el trauma de la separación de Corea y una serie de circunstancias que se dieron durante la guerra civil Corea del Norte, Corea del Sur, separada por esa frontera artificial que dura hoy día. Y bueno, pues aquí los personajes toman conciencia de quiénes son, de qué son, y digamos se reconcilian con la verdad, una verdad muy dura que el autor en las últimas páginas nos habla de ella, nos da los detalles y nos hace entender lo que hemos leído, que hasta que no llegas al ecuador de la misma no entiendes una serie de momentos mágicos, surrealistas, realismo mágico que ha estado pasando. Si logras llegar a la mitad y pasas, todo tiene sentido. Si te quedas por aquí y pierdes la paciencia, pues la obra no va a tener ningún sentido ni interés para ti. Y no quiero seguir porque haría más spoilers y esto, si lo lees, se merece que llegues lo más virgen posible. En conjunto, una obra que me ha gustado, que el dibujo, a pesar de que mucha gente ya me ha dicho, le ha echado para atrás, es que tú, si vienes aquí, sabes a lo que vas. En Persépolis, el dibujo que para mí era peor, era simplemente una forma de que la historia, de llevar la historia adelante. Y en este caso es el mismo. Como en Persépolis es una historia bastante dura y una historia que para algunos no quieren leer un cómic para pasarlo mal y otros al contrario descubrirán que este tipo de historias son las que realmente les llaman la atención y les compensa el gasto y el tiempo, porque esto tarda bastante en leerse. Nada más, no sé qué más comentar. El autor, creo que es su primera obra publicada en español. En Francia es bastante popular y se han publicado la mayoría de sus obras. Y en Corea es uno de los autores más reconocidos. Un cómic de nicho, pero un cómic que si eres el tipo de lector adecuado te va a gustar. Si te gusta simplemente el cómic de aventura, de acción o el cómic de escapista, ni te acerques. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.